Buenas tardes a todos, Dios nos bendice. Con mucho gusto de saludarlos desde acá, desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos. Yo soy la pastora Lucy Saavedra, pastora en Palabra Viva Las Vegas. Y también la persona que trae el devocional hasta su hogar, comunión con mi Padre. Muchas gracias por conectarse, gracias. Ayer estuve hablando de despojarse de todo el peso del pecado y de todo el peso que nos agobia. Y hablé despojarte de los sentimientos negativos, del fracaso o el dolor del fracaso, el fracaso que tuviste en el 2020. Y me quedé pensando ahí. Así que ahora vamos a trabajar un poquito. ¿Qué causan nuestros fracasos? ¿Cómo enfrentamos nuestros fracasos? ¿Cómo levantarnos después de un fracaso? ¿Cómo superar nuestros fracasos? Eso es, no fracasa el que no intenta nada, pero de ahí en fuera, todos los que intentamos algo, indudablemente fracasaremos. El problema no es fracasar, el problema es prolongar el fracaso con actitudes negativas o no poderse levantar del dolor de un fracaso. Así que ahora vamos a entrar a la palabra agradeciéndole a los que se conectan, Elenita Ardila, Yamilet Castillo, Ceci Maldonado y Macedonio Salas y toda la familia. Jesús Nájera, muchas gracias por conectarte. Gracias a todos. Bendiciones, llámele a sus amigos, mándeles el link. Es muy interesante ver cómo corre la palabra a través de sus páginas. Gracias, Ireri, gusto en saludarte. Beatriz Pinzón, bendiciones. Sí, Tania Sandino, bendiciones. Elizabeth Morales, bendiciones. Me da gusto saludarlos a todos. Gracias a Dios. Esta mañana estamos viendo crecer fuertemente la reunión de oración de la mañana. Este tiempo de pandemia es tiempo de oración, tiempo de consagración, tiempo de clamar, tiempo de humillarnos delante de la poderosa mano del Señor. Así que gracias a cada uno. Flora Verónica, Flora, qué bonito nombre, Flora. Silvia Lamillo, Alonso Rentería, oye Alonso, un saludo. Bendiciones, Ana Corbera, bendiciones a todos. Gracias al Señor, están conectándose y otra vez, eso de que, ya sabe, algo puede funcionar o algo deja de funcionar a la hora de la hora, pero tengo que abrir la puerta y piense a quién. A Juliet, porque allá está arañando y me va a hacer mucho ruido afuera, así es que aguántenme 10 segundos. A Juliet. Yo creo que vamos a tener que ir a consultar a un psicólogo de perros para que nos ayude a ubicar a los perros, que sepan que los amos somos nosotros y no ellos. No, bueno, no sé quién necesitará el psicólogo, ¿sí los perros? ¿O los perros? No es cierto, hermanos, no es cierto que qué terrible, porque ahora los perros hay que enseñarlos a no ladrar, hay que enseñarlos a quedarse quietos, a acostarse a la hora que decimos, a despertarse, tantas cosas que, bueno, mi perro hasta sabe orar. Con eso le digo todo antes de comer. Yo cuando los nietos no quieren orar, llamo a la Juliet y le digo, a ver, enséñales a orar. Y le pongo la comida y no se la come. Y empiezo a orar. Gracias, Señor Jesús, por estos alimentos. Tararara. Y cuando ella oye la palabra, amén, rápido se levanta a comer. A quien no le han enseñado es a mí cómo comportarme con ella para que sepa
que la jefa soy yo, o que la dueña soy yo. En fin, vamos a entrar pues en materia ahora. Todos estos detalles y esta informalidad de mi casa a su casa hace que nos sintamos muy cercanos, muy cercanos. Sus comentarios, su interacción en este devocional permite que yo sepa que están ahí, que están recibiendo, cuál es su actitud al estar oyendo la palabra, y eso te hace tener gratitud con ustedes y gratitud con Dios. Stephanie Reyes, felicidades por tu cumpleaños, bendiciones. Gaby, bendiciones a todos. Bueno, entramos a la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué causa o qué causó en el 2020 algún fracaso personal? ¿Alguien tuvieron fracasos en el 2020? ¿En qué área tuvieron fracasos? ¿En el área matrimonial, familiar, económica, moral, espiritual, laboral? ¿En qué área? Interpersonales. ¿Qué tipo de problemas y de fracasos? Problemas muchos, pero fracasos que fallaron en eso, ¿qué tipo son? Puede entrar con el dolor de ese fracaso al 2021. Si usted entra con esa angustia y esa preocupación por ese fracaso del 2020, le profetizo, y esto es una manera de decirlo, no lo vaya a tomar en serio que es una profecía, pero le digo que en el 2021 no le va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos que despojarnos del peso que nos agobia. Y si bien te dolió el fracaso, sana, sana colita de rana, levántese y vuelva a caminar. En el nombre del Señor. ¿Estamos? ¿Por qué fracasamos? El apóstol Pedro indudablemente nos ilustra claramente esta verdad. Este domingo nosotros tuvimos una excelente prédica por el pastor José Luis y bueno, tenemos fresca en nuestra mente esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque con mucha frecuencia nos confiamos demasiado en nosotros mismos. Sobreestimamos nuestra fuerza o nuestra capacidad. Y los desafíos realmente tienen la particularidad de ubicarte, de saber quién eres, de saber qué puedes hacer, de saber dónde estás ubicado. Para eso es el trabajo y los desafíos y las metas y los propósitos, por supuesto. Pero una de las razones que fracasamos es justamente porque sobreestimamos nuestra fuerza, nuestra capacidad. Y entonces resultó que la prueba o el desafío o la oportunidad incluso era más fuerte que nosotros y ahí estuvo el fracaso. También puede ser porque malversamos nuestra fortaleza o empleamos toda nuestra capacidad y fortaleza o inteligencia cognitiva o emocional en una área que no construye la vida para nada. Por ejemplo, un narcotraficante indudablemente es inteligente, pero está malversando su inteligencia. Qué fuerte eso. Un mujeriego, independientemente, el hombre ha de ser inteligente y ha de ser guapo, pero está malversando, está usando mal la gracia o fortaleza que tiene. Cuidado con eso. Entonces, en este punto tenemos las dos razones. Porque sobreestimamos nuestra fortaleza o porque nuestra fuerza o porque la ocupamos mal. Miren lo que dice la palabra respecto a Pedro. Esa misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán. Porque no solamente negó al Señor el apóstol Pedro,
pero lo negaron todos. Dice, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea, aunque todos te abandonen, dijo Pedro. Mire lo que dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque el pastor, o sea, él, yo iré a la cruz y ustedes se van a dispersar. Dijo Pedro, Señor, ¿te olvidas quién soy yo? Yo soy Pedro, todos estos te pueden negar, Señor, ya ves cómo son, pero yo te aseguro que yo no te negaré, yo jamás lo haré. Y le contestó Jesús, te aseguro que tú también me vas a abandonar, que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro dijo, jamás, aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Y los discípulos dijeron lo mismo. Imagínense, conoce esa gente presuntuosa, presumida, que siempre está pensando que puede o que sabe más que los demás. ¿Por qué fracasa la gente? Porque se cree superior o porque sobrevalora sus capacidades o sus fortalezas. Dice la palabra, si alguno piensa que está firme, tenga cuidado, cuídese a sí mismo, no vaya a ser que fracase. Pedro siempre, desde siempre, toda la vida de Pedro era esa, yo, los demás, no, estos están aquí. Tú sabes, Señor, quién soy yo, mejor que todos estos que están aquí. Impresionante, así que ya sabemos una razón particular por la que podemos fracasar. O bien, también podemos fracasar justamente porque no nos damos cuenta que una fortaleza mal usada es peor que cualquier debilidad. Sí. Una fortaleza mal usada es peor que cualquier debilidad. La otra razón por la que fracasamos, vámonos rápido, es porque tenemos miedo a la desaprobación. Piense, por favor, en el 2020. ¿Qué decisiones, qué caminos, qué alianzas hizo con un temor a ser desaprobado? ¿O solamente las hizo para no ser desaprobado? Dice Pedro, dice la palabra que Pedro le siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote y entró. Estamos hablando del día en que Jesús fue a la cruz. Llegó al patio del sumo sacerdote, entró y se sentó con los guardias y esperó ver cómo acabaría todo. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó y le dijo, tú también estabas con Jesús de Galilea. Le dijo Pedro, le dijo, pero él lo negó delante de todos, porque la mujer está, y no es que sea una discriminación, sino porque quiere puntualizar que el apóstol Pedro tenía 3 años cerca de nuestro Señor Jesucristo, siendo entrenado día y noche en todo tipo de lugares o circunstancias. ¿Y cómo es que ahora que alguien le dice, tú eres uno de ellos? Él dice, no, y lo negó. Una mujer que no conocía mucho de la palabra, una mujer con poca preparación, delante de ella le negó. Fuerte. Dice, pero él le negó delante de todos diciendo, no sé de qué está hablando esta señora, no sé de qué está hablando. Quería tener la aprobación de los escribas, los fariseos y el grupo de hombres que estaba ahí. Le preguntaron esa misma noche. También otra mujer le preguntó y luego dice que volvió otra vez a decir. Dijo, no lo conozco. Dice, pero es que hablas como él, y empezó a maldecir. Poco a poco se fue degradando y se fue degradando. Así es la caída.
Así son los fracasos. Si tú cometes un error y tienes un fracaso, pues hay que reconocerlo inmediatamente. Esa es la grandeza de los hombres, reconocer sus errores. De hecho, nunca se ve mejor el carácter de un hombre que cuando es confrontado con un error. ¿Cómo actúas tú cuando te confrontan con una equivocación que tienes? Le dijo, no sé de qué está hablando. Temer a los hombres resulta una trampa, dice el sabio Salomón, pero el que confía en el Señor sale bien librado. El que busca la aprobación de los hombres indudablemente no tendrá la aprobación de Dios. Porque ¿qué ganará el hombre si granjeare todo el mundo, pero al último perdiera la vida del espíritu? Es interesante. Así es que aquí tenemos otra causa por la que fracasamos. La luz en el caminar tiene que ser la fe, el entusiasmo, el propósito de vida que tenemos. El propósito de vida que tenemos. El propósito de vida es más que conocimiento, es más que dinero, es más que familia. Aunque queremos bendecir a nuestra familia con economía, con conocimiento, con el amor y damos gracias a la familia, pero el propósito de vida es más que eso. Es que quieres en la vida por ti mismo, porque no vas a hacer lo que no te apasiona. Así es que quiero decirle que acá nosotros debemos de saber cuál es el propósito de vida. ¿Para qué el Señor nos creó? ¿Cuál es la razón que existimos? ¿Cuál es su perfecta voluntad para mí? Y luego alinearme a esa voluntad del Señor sin tratar de ser aprobado por los demás. Así tiene que ser. Yo sé de lo que le estoy hablando. Yo he estado ahí, donde tú tienes temor a ser desaprobado y quieres quedar bien con todos. Fíjese que yo conocí al Señor pues hace algunos añitos, que tenía 12 añitos cuando recibí al Señor, pero mis papás no eran cristianos. Entonces mi mamá decía, pero ¿cómo vas a usar esas faldas tan largas? En tiempos no de minifalda, sino de microfalda, impresionante. No voy a hablar más todavía de eso, pero las que fueron de aquellos años saben que eran unas falditas que apenas si tapaban el calzón, vaya, así de feas. Entonces mi mamá decía, es que tú eres una jovencita, una niña, esas faldas tan largas son para las señoras, tararara. Pero luego llegaba a la iglesia y entonces me regañaban, decía, ¿cómo anda corta? Y usted ahora que es cristiana. Y yo entre dos mundos decía, ¿qué voy a hacer? Pues muy fácil, yo me buscaba la falda y luego cuando estaba en la casa le doblaba y me la subía, que mi mamá me viera que no andaba tan anticuada, tan aseñorada. Y cuando llegaba a la iglesia, pues entonces le bajaba todo. Así quedaba bien con mi mamá y así quedaba bien con la iglesia. Hasta que me di cuenta que no le daba gusto ni a la iglesia ni a mi mamá. Claro, entonces tienes que desarrollar tu propia convicción. Si estás yendo por la vida queriendo quedar bien con todos, ya perdiste el propósito, ya perdiste tu convicción, ya perdiste tu fe, y eso sí es un verdadero fracaso. Así es que tenemos miedo a la desaprobación de los demás. Si tú tienes el propósito de vida, ve adelante. Quien te aplaude, qué bueno, y quien no te aplaude, se lo pierde. Entonces, la tercera razón por las que caemos en fracasos es por la lengua. Hablamos y hablamos y hablamos. La palabra que hablamos, nosotros somos esclavos de ella, pero la palabra que callamos es nuestra esclava. A ver, ¿cuántos acá se han equivocado al hablar? Y han pasado por muchos dolores, por haber hablado rápido, porque la lengua habló antes de que el cerebro se conectara. Eso es fuerte, ¿no?
Ay, Dios santo. Dice que la lengua es un pequeño miembro que puede encender todo un bosque. El que domina su lengua de verdad es sabio. Así es que luego Pedro salió a la puerta donde estaba otra criada y dijo a los que estaban ahí, este andaba con Jesús de Nazaret. Entonces él volvió a negar jurándoles. Primero lo negó, después lo negó y blasfemó, y en esta tercera ocasión lo negó, blasfemó y juró. Cuando alguien dice te lo juro, a esos hay que tenerles desconfianza, porque no tienen necesidad de jurar. Si conocen tu integridad, no tienes que jurar. Pero cuando alguien dice te juro, tú dices, a ese hombre ni lo conozco, dice. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Claro, él era de Galilea y estaba en Jerusalén, pero empezó a echar maldiciones. Dice, no, nunca lo he visto. ¿Cómo? ¿Cómo Pedro pudo decir eso? Si vio a Jesús enseñando las verdades divinas como nunca antes las había enseñado, lo vio liberar a los endemoniados, sanar a los enfermos, que los ciegos veían, los cojos andaban, los sordos oían, los pobres eran incluidos en la buena voluntad del Señor. Pero él ahora está negando toda la obra de Jesús porque quería quedar bien con este tipo de gente que ni siquiera les enseñaba, le importaba a Pedro. El apóstol Santiago dice, ten cuidado con la lengua, ten cuidado, porque la lengua ha sido la causa de muchos de nuestros fracasos. Ten cuidado porque es como una pequeña llama de fuego que puede encender todas las partes del cuerpo. La lengua, dice, es un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo. La lengua incendia todo el curso de nuestra vida y sus llamas pueden venir del mismo infierno. Y a propósito, ¿tú para qué usas la lengua? ¿Para bendecir o para maldecir? ¿Para fe o para incredulidad? ¿Para amor o para odio? ¿Para entusiasmo o para depresión? ¿Para crecimiento o para decrecimiento? ¿Para vida o para muerte? Si yo quiero tener éxito en este 2021, tengo que aprender en el nombre del Señor a hablar después de pensar. Me parece que aquí sí vamos a tener que hablar todo mundo delante del Señor y decirle, dame sabiduría, porque te aseguro, mi Señor, que esta lengüita ha sido la causa de muchos de mis fracasos. Así que tenemos por lo menos 3 razones por las cuales fracasamos, porque sobrevaloramos nuestras fortalezas o tergiversamos o malversamos nuestras fortalezas, las usamos mal y entonces la fortaleza viene a ser más grande debilidad que tenemos. 2, porque tenemos miedo a la desaprobación de los demás. Y 3, porque hablamos sin pensar. Platíqueme usted, ¿alguno de estos 3 usted ha cometido? ¿O me equivoqué de sermón? Yo creo que me equivoqué de sermón. ¿Cómo va a ser que gente tan linda de aquel lado pueda hacer esto? No creo. ¿O será que sí? Un valiente que me diga, uy, pastora, yo sí. 1 o 2 o las 3 razones. La cosa es que estamos en el 2021 y tenemos que cambiar las actitudes que nos llevaron al fracaso de ayer. Si no cambiamos de actitudes, el fracaso de ayer se volverá a repetir. Así de sencillo. ¿Qué debo hacer? Si ya lo hice, no puedo retroceder el tiempo. ¿Qué debo de hacer? Si ya tengo ese problema multiplicado, ¿qué debo de hacer?
Vamos a ver qué es lo que hizo el apóstol Pedro. Y después de que negó al Señor la tercera vez, entonces el gallo cantó. Antes de que cante el gallo, le había dicho: Jesús, me negarás 3 veces. Y cuando Pedro le negó la tercera vez, en la misma noche, entonces el gallo cantó. Y dice la palabra que Pedro salió de ahí, ya no le importó nada a la gente. Dice, y saliendo de allí, lloró amargamente. El corazón contrito y humillado es el que le agrada al Señor. El sacrificio que le agrada al Señor es un espíritu quebrantado. Tú no desprecias al corazón arrepentido. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tener el carácter, la integridad, la entereza para decir: sí, Señor, me duele, me equivoqué, fallé, volví a caer, volví a fracasar. Sí, Señor. O ustedes de los que levanta el rostro y dice: pues así soy yo, así es mi papá, así es mi mamá y mis abuelos también. ¿Tú crees que tú eres perfecto? Uy, eso es tan peor. Cuando tiene un fracaso, entonces agrede a los demás. ¿Acaso tú eres perfecto que me estás juzgando? Terrible. ¿Qué hacer? La verdadera valentía es reconocer que hemos fallado, reconocer que hemos ofendido a Dios, reconocer que hemos fracasado, porque la palabra de Dios dice: 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. Y entre más cosas intentas, sin duda fracasarás, indudablemente tendrás fracasos. Pero el carácter y la entereza de un hombre no se ve en los fracasos, sino en la capacidad que tiene para volver a empezar. Eso es el punto. ¿Lo tienes tú? ¿O todavía estás llorando por el fracaso de hace 20 años? ¿O del año pasado? Simple y sencillamente, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Levántate en el nombre de Jesús y vuelve a empezar. Llora delante de Dios y arrepiéntete. Y si el pecado o la falla o el fracaso fue por tu propia actitud e involucraste a otros, entonces ve y dile: mira, me equivoqué, tomé una decisión equivocada, me fui por el lado contrario, aquí estoy. Eso es. ¿Qué hacer? Reconozco mi falta. ¿Qué hacer? Reconozco mi fracaso. ¿Qué hacer? Me sacudo y me vuelvo a levantar. ¿Qué hacer? Vuelvo a empezar, sabiendo que Dios está conmigo y que Dios me da la nueva y más grande oportunidad llamada vida. Alabado sea Dios. ¿Qué hacer? Lo peor que puedes hacer es aislarte. Judas, que también negó al Señor ese día, Judas fue y se ahorcó. El que vendió al maestro por 30 piezas de plata, tomó la plata porque le quemaba en las manos y fue y se las arrojó en el templo y luego fue y se ahorcó. No pidió ayuda. Si has tenido un fracaso, no hagas como que no está pasando nada. No hagas eso. No empieces sin resolver ese problema. No emprendas ministerio, no ejerzas ministerio sin resolver ese problema en tu interior. Porque si vas así a trabajar en la obra de Dios, pues les vas a hacer más daño que bien, porque el espíritu es algo que se percibe. Es la actitud. Si vas a una empresa todo deprimido, pues te van a despedir, te van a cerrar la puerta. ¿Por qué? Porque no vas a ser necesario.
en la empresa. Sin importar las habilidades o el conocimiento que tengas, no vas a ser necesario. Porque ¿quién quiere trabajar con un fracasado o deprimido? Y cuando digo fracasado, es que permanece en el fracaso, no lo ha sacado de su corazón. ¿Qué debes de hacer? No te aísles, busca ayuda. Dios te manda ayuda por diferentes formas. Acéptala, acéptala. No te hagas del rogar. Tú deberías de estar corriendo para buscar ayuda, en lugar de correr al lado contrario de la ayuda. Dice que la mañana de Pascua María Magdalena fue a ver a los discípulos, porque todos estos habían negado al Señor, a ver dónde estaban, quién estaba y qué estaban haciendo. Dice que los encontró lamentándose y llorando. Y les dijo lo que había sucedido. El Señor había resucitado. Así que, pero mire qué estaban haciendo los discípulos. Estaban todos juntos. Todos habían negado al Señor. Fracasamos. Solo Juan, María, la madre de Jesús, y unos pocos discípulos, pensamos que María Magdalena entre ellos, y unos cuantos discípulos estaban al pie de la cruz. Los demás, todos corrieron. Pero se juntaron para reflexionar y ver lo que habían hecho mal y volver a empezar. En la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Dice que las puertas de la casa estaban bien cerradas porque los discípulos tenían mucho miedo. Tenían miedo de los líderes judíos. Y cuando estaban cerrados bajo llave, Jesús apareció en medio de ellos, aún con las puertas cerradas, y les dijo que Dios los bendiga y les dé paz. Y ellos se alegraron de ver al Señor. ¿Qué hacer? Busca ayuda. En este tiempo de COVID, donde muchos hemos tenido problemas y algunos fracasos bien fuertes, busca ayuda. Tenemos los hogares de paz y tenemos los grupos pequeños. Benditos sean todos los líderes y mentores que están trabajando en medio de la ciudad, haciendo sus reuniones presenciales, si son pequeñas y el mismo grupo, o por vía Zoom o por Facebook. Dios los bendice a todos que están cumpliendo su misión en medio de la pandemia. ¿Qué hacer? Busca el grupo pequeño, intégrate. Quizá no puedas ir a la iglesia porque eres más vulnerable o porque simplemente no te sientes con fe o con fuerza para ir, aunque en la iglesia guardamos las normas de seguridad y tenemos capacidad para recibir todavía más gente, separando el edificio. Estos se congregan en esta área del edificio y otros se congregan en otras áreas del edificio y ninguno de ellos interactúa. Así es que, por favor, en el nombre del Señor, cuídate, pero mantente conectado con el cuerpo de Cristo, especialmente si has enfrentado dolores, crisis o fracasos. Y dice la palabra, 8 días después, los discípulos estaban reunidos otra vez en la casa. Quien tiene el propósito de mantenerse junto en un grupo pequeño puede ser de 3 o 4, o los que viven en la misma casa, o los que trabajan juntos, todos los días se ven en el trabajo. Entonces, si todos los días se ven en el trabajo, pueden tener un grupo pequeño. La familia, si tú cuidas los niños de tu hija, y todos los días va tu hija a dejarte el niño, pues puedes tener un grupo pequeño con ellos porque se ven. La cosa es que tenemos que tener la creatividad para no dejarnos de congregarnos en tiempo de crisis. Mire, ellos estaban con toda la oposición romana y judía contra ellos, pero aún así estaban en grupos pequeños sosteniéndose los unos a los otros. Estamos, así, ¿qué hacer? Reconocer. ¿Qué hacer? No aislarte. ¿Qué hacer?
mantenerte en un grupo pequeño con tu familia o con tus amigos y compartir la palabra, orar y compartir la palabra del Señor. La tercera cosa que debemos o que podemos hacer, recordar siempre la misericordia de Dios. Ni yo te condeno, le dijo el Señor a la mujer que fue encontrada en adulterio. Levántate, vete y no peques más. ¿Me explico bien? Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Te mando, le dijo el apóstol San Pablo, que avives el don, el fuego del don que te fue impartido por la imposición de las manos. ¿Qué hacer? Sométete a la misericordia de Dios, recuerda la misericordia de Dios, memoriza, comparte, escribe, testifica de la misericordia de Dios y de la esperanza viva. Después de este tiempo de fracaso, de dolor o de necesidad, sabrás que la mano de Dios está contigo. Sabrás que puedes empezar otra vez. Mira, si no te moriste, si no te has muerto, es que el Señor te está dando una gran oportunidad para que desarrolles la fe, para que pongas en práctica la fe que fue desarrollada en medio de la adversidad. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de vosotros. Aquí esta versión se oye, Nueva Traducción Viviente, se oye como muy cuidadosa. Tomen su carga y vengan a ponerla. No. El concepto es mucho más fuerte. Es como alguien que trae una carga pesada del camino y luego llega a su destino y avienta la carga, echa la carga. Ese es el concepto. Echa tu carga, echa tus ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ti. Si fracasaste, levántate, sabe que la misericordia, el amor de Dios está contigo y vuelve a empezar, porque solamente los muertos no tienen oportunidad de volver a empezar. Por cierto, ¿habrá algún muerto conectado ahorita? No hablo de los de ultratumba. No estoy hablando de esos muertos. Estoy hablando de los muertos e insensibles a la voz del Señor. Solamente los que son insensibles a la misericordia de Dios permanecen en el dolor de su fracaso. Así que, por favor, escúchelo, reconozca que necesita ayuda. Aflíjase, pida perdón por lo que hizo mal y las causas por las que fracasó y le decida levantarse, no se aísle, busque ayuda en un cuerpo pequeño, en un grupo pequeño, que lo apoyen. Quizá usted no puede hablar de su problema en toda la iglesia, en todos los grupos que cada vez son más grandes, no puede hablar a lo mejor ahí. Recuerdo una hermana que estábamos un grupito pequeño y ella fue muy bella, muy clara. Dijo, voy a aprovechar que estamos este grupito pequeño porque es algo muy personal para que oren por su servidora. Y oramos por ella en el nombre del Señor. Tienes que buscar rápido ayuda en un grupo pequeño en el nombre de Jesús. Búscalo. Tenemos muchos grupos pequeños alrededor de la ciudad y aún fuera de la ciudad. Si tú no tienes conexión, escríbeme en privado y yo te puedo conectar con un grupo pequeño. También sométete y cree y camina en la misericordia de Dios. Ahora pregunto, ¿qué hace Jesús con nuestros fracasos? ¿Qué actitud toma Jesús con nosotros cuando fracasamos? No me diga, pero de aquel lado, ¿habrá alguien que fracasó en el 2020? ¿En qué área fracasó? ¿Qué hace Jesús cuando usted fracasa? ¿Qué hace Jesús? Simón. Es que Pedro era Simón. Pedro tenía los dos nombres, entonces Jesús a veces le dice Simón y a veces le dice Pedro. Pero aquí le dijo, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti
Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, vuelvas acá, también fortalezcas a tus hermanos, porque no solo tú fracasaste, fracasaron todos. Ni creas que estás solo en el fracaso, no, hombre. No, es muy común eso. ¿Qué hace Jesús? Él no se sorprende, Él ya sabe las cosas antes de que sucedan. No se sorprende. No se sorprende por el fracaso, claro que no. No está sorprendido, Dios sabe todo de nosotros. Él sabe que estamos hechos de polvo. Él sabe que somos débiles, que somos vulnerables. Él sabe. Él está ahí, siempre. ¿Qué es lo que Él hace? Él ora por ti. Está contigo y ora por ti. ¿Sí? ¿Qué eres capaz de iniciar en las cenizas de tu fracaso si sabes que Él está contigo, que ora por ti, que no se sorprende de lo que te pasó? Él ya sabe y todavía, Él ya sabía y todavía te ama y está buscándote. Así que Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de Él quieren ser amigos de Dios, pues vive eternamente y para siempre para interceder por ellos. Siempre está pidiendo, alguien tiene que abrazarse acá y decir, yo puedo volver a empezar porque el Señor está orando por mí y me irá bien. Él me ama, no le ha sorprendido mi fracaso. Él ya sabía, pero su amor no ha cambiado. Además, bueno, yo creo que uno de mis trabajos como pastora no es enseñarles a creer en Dios, porque todos ustedes que se conectan, si se conectan a este Facebook, saben que van a oír la voz de una pastora. Yo no soy una motivadora, yo no soy una vendedora, yo soy pastora. Lo que yo le voy a decir tiene el fundamento en la palabra. Eso es lo que yo hago muchas veces en la consejería, especialmente acá en los Estados Unidos, que te pueden demandar por cualquier cosa. Entonces yo siempre les digo cuando empiece, yo soy pastora, ¿me quiere oír? Yo le voy a dar un consejo o una palabra basada en la Escritura. Le voy a decir lo que Dios dice acerca de lo que usted me va a decir. ¿Me quiere oír? Si no me quiere oír, está a tiempo de irse. Claro, es necesario decirle quién eres, porque de repente nomás te recomiendan y luego llega alguien pidiendo y tú los recibes y no saben ni quién eres tú. Entonces hay que decirle quiénes somos. Bueno, el caso es que Dios está con nosotros y ora por nosotros y Él cree en nosotros. Uno de mis trabajos más fuertes como pastora es enseñarle a creer en usted. Y con mucha frecuencia yo creo más en la gente que es parte de nuestro equipo de lo que creen ellos mismos. Si usted pudiera hablar con ellos, dirían, pastora, yo nunca pensé que iba a llegar a ser un maestro, que iba a llegar a ser... nunca pensé cuando llegué acá. Claro, porque Dios cree en él y yo también. Bendito sea Dios. Los hijos lo que quieren ver es que sus padres creen en ellos. Él cree en ti. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, Jesús sabía que Pedro se iba a arrepentir y iba a volver a él. Cuando te arrepientas y vuelvas a mí, tenía fe en él. Platíqueme. Le voy a repetir la frase. ¿Qué es capaz de iniciar en las cenizas de su fracaso anterior si sabe que la misericordia de Dios está con usted? Si sabe que Él no está sorprendido de su fracaso, si sabe que Él ora por usted y si sabe que Él cree en usted. 2021, Dios está con nosotros. Sí, 2021 nos irá bien. Pase lo que pase, nos irá bien, porque Él está con nosotros. El ángel les dijo, no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, que fue el que fue crucificado, hablando de la tumba. No está aquí, ha resucitado. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro,
que Jesús va delante de ellos a Galilea. Ahí lo verán tal como les dijo antes de morir. El ángel en la tumba del Señor le dijo, buscan a Jesús de Nazaret, no está aquí. Él les dijo que iba a resucitar. Vayan y cuéntenles a los discípulos, incluido Pedro, porque sabía el ángel de parte de Dios que Pedro estaría en un dolor increíble por el fracaso que había tenido. Vayan y cuéntenle a los discípulos y también a Pedro que Jesús va delante de ellos a Galilea y que allá los va a ver. La misericordia de Dios está contigo cuando te ve triste y decaído. Después de 2 semanas, Jesús se apareció nuevamente a sus discípulos en el mar de Galilea. Varios de sus discípulos se encontraban ahí, incluyendo a Pedro. Pedro dijo, yo ya me voy a pescar. Jesús murió, ya me voy a pescar. Y los demás dijeron, nosotros también. Y trabajaron toda la noche, todos expertos pescadores, y no pescaron nada. Pero Jesús apareció en la playa. Le dijeron, amigos, le dijo él, amigos, ¿han pescado algo? No, dice, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Entonces Jesús le dice, tiren la red al otro lado. Dice, Señor, tú eres carpintero, nosotros pescadores. No, aquí ejercitaron la fe y dijeron, pues toda la noche trabajamos, no pescamos nada, pero en tu nombre, en tu palabra, echaré la red. Y la echaron y la red no se rompió. Con mucha frecuencia las redes se rompían. 153 peces o pescados grandes tenía y la red no se rompió. Bendito Señor. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, rápido se puso su túnica porque se la había quitado para trabajar y se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban solamente como a 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos. Pescado a la brasa y pan. ¿Cuántos de ustedes serían capaces de preparar un desayuno suculento y especial a la persona que los negó 3 veces en una sola noche? Que los traicionó y les volteó la espalda. Vengan, acérquense, vengan a desayunar. El amor de Dios nunca se acaba. El amor de Dios permanece para siempre. Vengan a desayunar. Ay, Señor, que nosotros te abandonamos, te dejamos. Y el peor fue Pedro, que hasta verbalmente te negó 3 veces. Digo, eso pasó. Yo estoy aquí con ustedes. Vengan, desayunemos juntos. Empecemos de nuevo. A alguien que está de aquel lado, Dios le está diciendo lo mismo. Eso pasó. Ven, desayunemos juntos. Yo estoy contigo, yo creo en ti, yo oro por ti, yo estoy contigo, yo soy misericordioso, porque quiero decirle que Él usa nuestros fracasos para construir su iglesia. Sí, la iglesia está compuesta de gente fracasada, que fue capaz de levantarse. Cuando te vayas, cuando hayas vuelto a mí, ve y fortalece a tus hermanos, porque ellos también me negaron. ¿Me estoy explicando bien? Ahora Dios te está diciendo a ti, Pedro, yo soy la roca y sobre esta roca edificarás mi iglesia. Levántate y ve y dile a los demás que la gracia de Dios es suficiente. ¿Por qué te abates por el fracaso de ayer? ¿Por qué estás deprimido y triste y no quieres comer? Si estás fracasado en tu corazón y no superas tus emociones y el dolor del fracaso de ayer, donde vayas, no te va a ir bien. Eran expertos pescadores, hijos de pescadores.
y no pescaron nada. Si todavía estás atado al fracaso de ayer, no te va a ir bien ni en la empresa, ni en la profesión, ni en la escuela, ni en la relación de noviazgo, ni de matrimonio. No te va a ir bien ni con los vecinos, con nadie te va a ir bien. Y no es que sean malvados todos, es que tú traes senda carga dentro de ti, que apenas te ven y eres insoportable, antirrepelente, eres increíble, no eres magnético por la gracia y la fe de nuestro Señor. Entonces todo triunfo empieza en el interior, todo fracaso se tiene que superar en el interior y luego en el derredor. Pedro, tú eres parte mía, Pedro. ¿Te equivocaste? Pues sí, te equivocaste. Pero yo estoy aquí, yo creo en ti, levántate y ve ayuda a los hermanos. Deja de estarte lamiendo la herida ya, hombre. Ya ni siquiera la encuentras. Tanto tiempo que pasó, ahí andas buscándola, a ver dónde ponerte el curita. No, ya, eso ya pasó. Levántate en el nombre del Señor. Quizá te critiquen. ¿Y? Cuando yo me volví a casar, gente hija del diablo chismosa. Bueno, unos hijos del diablo, otros nomás chismosos. Incómodos, molestos, porque me iba a casar y me criticaron y tarararara. ¿Por qué me casé? Pues porque la herida cicatrizó. No me casé ni para que me mantuviera, ni porque me sentía sola, no, me casé porque la primera etapa se cerró por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios. Así que estaba lista para volver a amar y volver a empezar. Y así sucedió. Y estoy muy bien. Quizá te critiquen porque te vuelves a levantar. De todas maneras la gente te va a criticar. Si no te levantas, se van a parar arriba de ti y te van a criticar. Y si te levantas, te van a criticar porque vas avanzando. Y si no saben eso, no te preocupes en dar explicaciones. Dios está contigo. Dios está en el trabajo que haces. Dios está en la iglesia. Dios está con la gente. Bendito sea el nombre del Señor. Y el tiempo que estamos viviendo es extraordinario por la gracia de Dios. Así que el apóstol Pedro de ahí en adelante empezó siempre hablando: la gracia de Dios está conmigo. Así que en el nombre del Señor quiero orar por ustedes que están de aquel lado de la pantalla. Hoy, Señor, nos paramos sobre las cenizas del fracaso o el dolor o la crisis de ayer, porque poderoso es Dios para ayudarnos a levantar y a empezar de nuevo. Nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Al 2021 no me traigo el dolor del fracaso. Se quedó ayer. Ahora estoy de pie, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Bendiciones a todos desde acá. Un abrazo cibernético, y me prolongué mucho, un abrazo cibernético que no contamina, pero sí apapacha su corazón. Bendiciones. Ani.